Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de análisis global de Excelsior Televisión. A nombre de José Carreño Figueras, titular de este programa, en esta ocasión los acompañamos Israel López y su servidor Iván Ventura. Vamos a hablar esta mañana del momento que atraviesa el conflicto palestino-israelí. Nos acompaña la maestra Joana Zubich-Green, coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Norte. Y también está con nosotros vía telefónica desde Israel, Lior Hayat, que es el vocero del Estado de Israel. Pues, ¿qué les parece que entremos de una vez en materia, Israel? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, creo que estos momentos son sumamente interesantes los que se están viviendo, porque en 4 horas se va a saber si se termina la tregua que se había pactado de 72 horas, una de las varias treguas que se han firmado entre Hamás e Israel. Y estamos viendo que los gobiernos están intentando hacer todo lo posible porque se extiende esta tregua y se alcance una negociación de paz más duradera. Pero bueno, lo que sucede en este conflicto, podríamos empezar por preguntarle al vocero de Israel en qué situación se encuentra ahora esta plática, este diálogo en Egipto, que se está celebrando en Egipto, entre Hamás y el gobierno de Israel. Lior, te quería pedir, antes de lo que nos dice Israel, que si nos podrías brevemente explicar en qué consiste este conflicto, para tener un poco de contexto, saber qué es lo que pasa en la Franja de Gaza, de este conflicto palestino-israelí. Bueno, es difícil ponerlo todo en 2 minutos o menos, todo el conflicto israelí-palestino, pero la crisis que estamos viviendo en el último mes o las últimas semanas es un ataque de parte de los terroristas, de la organización terrorista de Hamás, contra la población civil israelí. Hemos intentado llegar a una situación de calma sin tener que utilizar fuerza militar, lamentablemente sin éxito. Israel más o menos hace un mes empezó una operación militar con un objetivo muy claro de defender a los ciudadanos de Israel y frenar los ataques terroristas contra nuestros ciudadanos. Eso es el único objetivo de esa operación militar. Lamentablemente los terroristas de Hamás decidieron a seguir por casi 4 semanas con esos ataques. Estamos hablando de más de 3.500 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza a la población civil israelí. Y hace casi 3 estamos por 72 en el cual queremos llegar a no voy a decir un acuerdo, porque todavía no es un acuerdo, sino una situación en la cual ningún lado ataca el otro lado. Eso fue el objetivo de Israel desde el inicio y sigue siendo nuestro objetivo. No tenemos ningún otro objetivo en la Franja de Gaza, no estamos en contra de los ciudadanos de Gaza. El único objetivo que tenemos es, como cualquier gobierno en el mundo, es defender nuestros ciudadanos, y hacemos todo lo posible para, con ese objetivo, defender los ciudadanos de Israel de los ataques terroristas de Hamás. Ciertamente, maestra, es complicado tratar de explicar en 2 minutos lo que ocurre desde hace muchos años en la zona, en Gaza, este conflicto, pero cuéntenos brevemente para que la gente entienda un poquito qué es lo que pasa, por qué se pelean, maestra. A mí me gustaría contextualizar este conflicto, digo, no yéndome hasta la antigüedad, pero sí decir que a partir de las revueltas árabes que se iniciaron en 2010, 2011, cambió la geopolítica en esta región, y particularmente por qué se da ahorita una tercera guerra, yo diría, entre Israel contra Hamás, porque no es contra
contra los palestinos, específicamente contra Hamás, que se llevó a cabo una primera en el 2008-2009, otra en el 2012 y otra en el 2014. No se puede permitir que cada 2 años se den estas guerras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el 2013, la Hermandad Musulmana, el presidente de Egipto, encabezado por Morsi, el gobierno cambia en Egipto, sube el presidente Sisi, que es militar, y pues también cierra toda la ayuda y todo el apoyo a Hamás que le venía dando la Hermandad Musulmana, que Hamás también es una rama de la Hermandad Musulmana, ¿no? Entonces, desde el 2013, Hamás se queda sin este apoyo y bueno, ¿no? Cierra los túneles por donde pasaban estos misiles y pues este material de construcción para construir los túneles donde se lanzan estos misiles y se pensaban hacer unos ataques terroristas en contra de Israel, lo cual pues Hamás se queda sin este apoyo. También Hamás, desde el comienzo de la guerra civil en Siria, apoya a los rebeldes sunitas en contra de Assad, entonces también empieza a quedarse sin el apoyo de Irán. Entonces llega un momento, ¿no? También ahorita se cierran las fuentes, presionados por Estados Unidos, por Arabia Saudita, se cierra el financiamiento de Qatar. Entonces Hamás, desde hace un par de meses, se queda sin este financiamiento y entonces es cuando en abril se siente ya bastante presionado, tiene a 40,000 personas que trabajan en la burocracia, en el gobierno, que no le pagan sus sueldos. Tenemos que el mes de julio es el Ramadán musulmán entre los musulmanes, y entonces también la población pues tiene más gastos, empieza a haber presiones. Jamás pensó, ¿no?, que con este acuerdo de reconciliación con Abbas iba a haber alguna ayuda, no se da. ¿Y cuál es un punto el quiebre? En junio secuestran a 3, como recordarán, ¿no?, a 3 adolescentes israelíes, y pues Abbas colabora con las autoridades israelíes, entonces Hamás lo acusa de traidor, y pues como ya también lo dijo el vocero, ¿no?, ha habido un lanzamiento de misiles constantes en la población civil israelí, y entonces pues ya comienza este enfrentamiento que fue escalando, ¿no? Primero Israel lanzó un artillería, y ya después, con una decisión difícil, entraron ya terrestremente, sabiendo que en el momento en que se entra a territorio de Gaza, por supuesto las víctimas civiles palestinas iban a aumentar, ¿no? Y también han muerto soldados israelíes, ¿no? Entonces estamos en este momento, este es el 3er o 4 intento de un cese al fuego, para que, como lo dijo también el vocero, ya no exista más ataques militares por ambas partes, y que esperemos que se logre. Claro, Israel, estamos justamente a unas horas de que concluya la tregua. Sí, vocero, yo le quisiera preguntar, primero que nada, ¿no ha resultado mediáticamente una mala imagen para Israel lo que comenta aquí la profesora en cuanto a que Israel defendiéndose o tratando de contener a Hamás? Parece que en los medios en el mundo aparecen muchos niños muertos, muchos civiles muertos de Palestina, y bueno, no vemos a milicianos de Hamás muertos nunca, y pareciera que pues Israel es cruel al tratar de defenderse. No es un asunto mediático, y cómo lo podría, a mí me llamaría mucho la atención cómo Israel o la logística de Israel podría contener esa mediatez que al menos se ve en Occidente. Bueno, es casi imposible por muchas razones. Primero, Hamás, como una organización terrorista, se defiende detrás de los ciudadanos de Gaza. Primero, es un crimen de guerra lo que hacen, pero resulta que al defenderse detrás de los ciudadanos de Gaza, utilizar los ciudadanos como escudos humanos, las consecuencias son heridos y víctimas civiles también. Es una situación difícil, no es la intención de Israel, pero eso es el resultado de una guerra en una zona tan poblada como es la Franja de Gaza. Pero hay que decirlo en una forma más clara o más visual. Mientras Israel defiende
sus ciudadanos y hace todo para evitar heridos de los ciudadanos de Gaza, los terroristas de Hamas atacan los ciudadanos de Israel, los civiles israelíes, y por otro lado se defienden con los escudos humanos civiles en Gaza. Y en una situación casi macabra, cada muerto civil, tanto en el lado israelí como en el lado palestino, es una victoria para los terroristas de Hamas. Los terroristas de Hamas tienen órdenes para los ciudadanos de Gaza de no decir los números de muertos militantes. Como nosotros sabemos que entre los muertos hay alrededor de 900 o 1000 muertos que son miembros de Hamas, quiere decir terroristas, mientras ellos solamente dicen que son 100 o 150 los muertos terroristas. Y lamentablemente la prensa internacional utiliza los números que publica Hamas sin no lo cuestionan, y eso genera esa situación. Lo quiero aclarar en una forma muy básica. Israel no tiene ninguna intención de matar ni un civil. No queremos estar en Gaza, no queremos esa crisis con los terroristas de Hamas. Israel le tiró de la Franja de Gaza hace casi 10 años y no tiene ninguna intención en volver en la Franja de Gaza. El problema es que como en esa guerra mediática, si lo llamamos así, Hamas gana por cualquier víctima, si sea víctima israelí o sea víctima palestino, el triunfo es de Hamas. Y hay que romper esta situación porque esa situación es irracional. Israel no puede ser el responsable de los víctimas palestinos, mientras Hamas casi celebra cada muerto civil palestino porque es un triunfo mediático para ellos. Maestra, ahorita comentó usted algo muy importante, que el asunto es contra Hamas, no contra la población palestina. Pero bueno, me gustaría que ahorita que regresáramos del corte nos contara un poco más y nos dé también su opinión sobre lo que dice el vocero, para tratar de entender un poco que en la prensa internacional, incluso en las redes sociales, pues el malo es Israel, los buenos los palestinos. Pero ¿qué le parece que ahorita que regresemos del corte nos platica sobre eso? Que sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.